Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos acá al canal de Ponchote y el Ponchote Podcast. Y antes de presentar a la súper invitada, ¿qué les parece si vamos a bailar? Este es el canal de Ponchote. Dale, dale like, no te arrepentirás. Este es el canal de Ponchote. Dale, dale like y suscríbete ya. En este canal no andamos con rodeos, investigaciones serias y mucho cotorreo. Con la licenciada Maggie analizamos documentos, repartimos mandarín, delincuentes exponemos. Prepárense para el cotorreo y denle like a este video. Suscríbanse, no sean culos. Y todos vamos a bailar con este paso bien ponchote, 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 ponchote. Ahora sí, todo el mundo se la sabe, como dice, vamos todos juntos. Este es el canal de Ponchote, dale like a este video. Este es el canal de Ponchote, suscríbanse, no sean culos. Este es el canal de Ponchote, dale like a este video. Este es el canal de Ponchote. Y ahora sí vamos a empezar y para esta reseña maravillosa tengo la presencia de la queridísima, la licenciada de YouTube, licenciada Maggie. ¿Cómo estás, Maggie? Hola, buenas noches. Emocionada con esta reseña porque vamos a hablar de mi suegro, señores. Y saludos a la productora Ceci, a toda la gente que está aquí bailando y pasándosela muy bien, ya saben, toda la comunidad. Hoy vamos a no interactuar mucho con ustedes al principio, al final sí, tal vez un poquito, porque tenemos la reseña de uno de los mejores libros que me tocó leer de todos los que hice, porque te deja con la boca abierta. Maggie ya vio y es la vida de Luisito Rey, que es un monstruo, un verdadero monstruo. Y sí, nos dice quién desvivió a Marcela. Primer libro que veo que básicamente dice sí y pruebas. Y por qué perdió la vida él y muchas cosas. ¿Tú qué opinas, Maggie? Así como para adelantito. Es que, miren, es lo que le comentaba a Poncho antes de entrar. Pues vi la serie, he seguido la historia de Luis Miguel, pero yo no conocía a detalle la historia de Luisito Rey y es muy interesante ver cómo se fue creando este monstruo que finalmente replica ciertas conductas en sus propios hijos. ¿Sabes qué? Una de las cosas más fuertes que pasó, cuando yo terminé de hacer la reseña de este libro, la autora me contactó y me dijo muchísimas gracias, me gustó mucho la reseña, se llama Luisa Oceguera y al Ujú. poquitito tiempo perdió la vida ella. Sí. Una mujer muy joven perdió la vida lamentablemente, pero fíjate todo lo que desencadenó. Ella estaba viendo la serie de Luis Miguel y dice que estaba picadísima como todos nosotros. Y que vi que decía, basada en hechos reales y esto es ficción y que dijo, no, la serie se quedó muy corta. ¿O tú qué opinas, Maggie? No, la serie se quedó corta en la manera en la que representan a este señor. Sí faltó información. Exageradamente corta y de hecho sí quiero advertir que esta reseña no es para menores de edad. Se van a tocar temas muy fuertes, muy fuertes. Sí hay que verlo como lo que es. Aparte creo que este libro, Maggie, engloba muchas cosas de las que hemos hablado, de cómo se manejaban las cosas en aquellos Sí. tiempos. Eh, Exageradamente fuerte. Bueno, para mí a lo mejor ya estoy mucho, pero no, yo sé que también para ti estuvo exageradamente No, es fuerte. que son cosas que estaban normalizadas, pero que lo vemos a la distancia y ni siquiera podemos asimilar que sucedieran. Sí, y también la historia de él, por qué se hizo como se hizo, pero bueno, ¿qué les parece si vamos empezando? Sí, sí vale la pena, escúchenlo, neta vale mucho la pena. Yo sí creo que está en mis top 3 libros que me tocó leer, que yo lo estaba leyendo y decía, wow, y me quedaba como, no manches, porque aparte empezaba a ligar todas las historias de todo lo demás. Pero bueno, esta autora, como vuelvo a decir, es una verificadora, que se llamaba así, lo cual significa que la Ujú. información que salga, ella tiene esa expertise de poder verificar si es verdad o no. Entonces, por eso fue que hizo este libro. Dijo, yo no me quiero quedar con, ay, es una historia basada en ficción. Dijo, no, yo quiero saber la verdad.
Y empezó a hacer una investigación donde ahorita vamos a ir muy por encimita, pero todo el libro, Maggie, te está mostrando pruebas de todo. Tal fecha, en tal lugar, en tal habitación, en tal puerta con este documento. O sea, es una investigación completita de todo lo que pasó con Luis Rey, que yo también, de nueva cuenta, cuando vi que iba a hacer este libro, dije, "Ay, va a ser un pretexto para hablar de Luis Miguel". No. No, no hace falta. Este personaje, yo sí diría que es un monstruo. Y esta historia no solamente lo deja a él expuesto, sino a toda la industria y cómo funcionaba, ¿no? Y que de hecho es un libro que es muy económico, porque yo lo busqué hace ratito para pedirlo y digital creo que está en 43 pesos ¿En serio? y en físico está en 75, si no me equivoco, en Amazon. No. Entonces es un libro que está muy económico, pero la información que brinda la autora es impactante. Luisa Ceguera, lamentablemente ya no lo estás viendo, pero bueno, te mando un abrazo y gracias por el Sí. bonito detalle que tuvo de decirme que le gustó mucho. Todo esto empieza en el Hotel Villa Magna de Madrid. Está en Madrid cuando Luis Miguel llega con Luisito Rey y le dice, ¿sabes qué? Ya no quiero saber nada de ti, no quiero que vuelvas a manejarme, porque Luis Miguel se acaba de enterar que le había robado todo el dinero de 8 años de trabajo y que además estaba endeudado fiscalmente hasta el tope. Y lo que hacía Luisito Rey es que tenía a Marcela y a sus dos hermanitos para decirle, ¿a poco nos vas a dejar solos y demás para poder manejar? Pero Luis Miguel en ese momento que acaba de cumplir 18 años y era mayor de edad, lo estaba enfrentando junto con su manager en ese momento que lo hizo ver. Qué fuerte, ¿no? Como para iniciar está muy bravo, bravo, ¿no? Pues es que imagínate, primero lo explota laboralmente, él se da cuenta de que le ha robado el fruto de su trabajo y lo manipula a través de lo que él más quería, que eran su mamá y sus hermanos. O sea, para mí eso es de un hombre perverso. Ah, no, no, bueno, y lo que vamos a ver más adelante, porque bueno, él nació en Cádiz y casualmente su papá estaba enfermo del corazón y básicamente pues estaba como acostado, entonces la mamá tomó el control de todo, pero la mamá era un personaje casi una Luisito Rey mujer. Sí. Que también por un lado se puede juzgar porque obviamente fue una mamá muy dura y muy fuerte, tenía 3 hijos, y por otro lado también era una mujer que tenía que salir adelante y que hizo cualquier cosa para poder lograr, trabajaba mucho la mamá, salía adelante hasta que se dio cuenta que Luisito Rey, de 6 años, sabía tocar la guitarra y cantar y dijo, aquí es cuando yo puedo hacer algo para poder salir adelante y empieza a poner a trabajar a Luisito Rey desde los 6 años, cantando en esquinas, cantando en un lugar, en otro. Sí, dicen que no cantaba tan bien, porque sí, ya hemos visto material que no canta tan bien, pero que era muy bueno para la guitarra, que era muy bueno para la guitarra y que tenía como carisma y era chiquitititititito. Entonces era como un pulgarcito que cantaba y dijo la Ujú. mamá, de aquí soy, y empezó a hacer a Luisito Rey responsable de trabajar para mantenerlos a los otros dos. ¿Qué Que opinas? además la mamá, porque me puse a buscar información, que la mamá también era cantante. Sí, tenía Pero ahí pues también como nunca la música. destacó, entonces yo creo que estaba frustrada, ver talento en su hijo y ver la oportunidad de salir adelante económicamente y no tener que trabajar. Y luego en aquel tiempo había uno que hacía películas y canciones y todo que se llamaba Joselito. ¿Te acuerdas de Joselito? Sí, Todo muy bueno. Lo de ya no somos tan jovencitos, sabemos todo el mundo sí, quién sí, es Joselito. Y querían que fuera como él. Todo el mundo le decía, eres como el nuevo Joselito, puede ser la competencia de Joselito. Entonces de repente con sus ahorros, que ya después vamos a ver sus ahorros de dónde sacan, porque eran trácalas todos, hasta más no poder, le producen un disco a Luisito Rey y fracasa rotundamente ese disco. O sea, producir un disco cuesta mucho dinero y para una mamá sola con 3 hijos y el niño cantando, o sea, sí creo que lo explotaba mucho o veto a saber de dónde sacaba el dinero o a quién lo conseguía porque fue un completo fracaso. Pero aún así, eso le ayudó para que lo pudieran ver. Y a los 10 años se va un grupo a Madrid, a hacer un grupo musical a Madrid con chavos y chavas tipo Parchís también, que era lo que querían hacer en este grupo cuando él tenía 10 años. Y él nunca comentó nada de eso, pero una de las chicas que estuvieron en ese grupo después se hizo famosa y se llamaba Pepa Flores. Yo la neta, el nombre sí me suena, pero no la tengo muy ubicada a ella. ¿Tú sí? sí, Pepa Flores, yo recuerdo, ella de hecho la casan muy jovencita, no recuerdo exactamente de qué edad, y mucho se dijo que la habían, Marisol,
y la casan muy jovencita con un político en la época de Francisco Franco. Ah, pues fíjate, no sabía. Pero lo que sí platica ella es que imagínate el grupo con niños y que los ponían a dormir en un cuarto a todo mundo y que los adultos tenían relaciones delante de ellos y que estaban expuestos a fiestas con personas mayores y sustancias y que muchas cosas no las va a decir, pero sí dio a entender que en ese grupo, donde eran niños, habían sido explotados de todas las maneras posibles, fue lo que se dijo. Abusados de todas las maneras posibles, lo cual también pues, nos va enseñando cómo se fue moldeando el cerebro de este monstruo. Justamente en ese grupo, fíjate nada más, Maggie, para que entendamos cómo era esa época, porque es increíble. Imagínate un niño de 10 años, 11 años, 12 pudo haber tenido en ese momento, y una mujer lo ve y dice, ay, mira, él puede funcionar, y se lo lleva a Argentina, cuando él tenía 15 años, se lo lleva a Argentina de 15 años a Luisito Rey, y lo rasuraba y lo hacía pasar como si fuera un niño de 8 años. Pero ¿quién fregados deja que tu hijo de 15 se vaya a otro lugar con una mujer que ve tú a saber quién era, a hacerse pasar por niño cuando tenía 15 años? ¿Qué te parece? Que ni la conocía, solamente le prometió fama, y pues prácticamente la mamá lo vendió. Lo vendió, yo también es mi interpretación que yo le di porque procuraba no decir muchas cosas, y resulta que como estaba allá y le estaba yendo bien, el niño de 8 años, que tenía 15 en realidad, se empezó a hacer fiestero y que empezó a andar con muchísimas mujeres y empezó a meterse sustancias y que se convirtió en un desorden. Y además, la señora le había prometido mandarle dinero a su mamá mensualmente y la señora se enojó porque no estaba recibiendo dinero por haber vendido a su hijo. Y este niño de 15 años ya estaba pues, en todos los excesos habidos y por haber. Y se tuvo y se regresó. O sea, dicen que la mujer se puso celosa y que lo corrió y lo regresó. Esa es una versión. La versión que toda la vida platicó Luisito Rey fue que no, que a él lo tenían muerto de hambre, que no comía, que lo estaban explotando y que de repente se fugó, que se metió, ya sabes, como Leonardo DiCaprio en Titanic, casi, casi, no tenía nada de comer, la estaba pasando muy mal y se metió a un barco y regresó a España y pudo escapar de esa mala mujer, que sí era mala mujer. Pero ¿tú qué opinas de esto? Sí, de hecho yo lo que había visto es que él narraba en entrevistas y demás que esta mujer lo había explotado, que no le daba de comer, que lo golpeaba, que lo humillaba y que entonces se tuvo que escapar, según él, a los 10 años, obviamente, porque fue 2 años que estuvo en Argentina, obviamente no tenía 10 años porque lo hacían pasar por más chiquito y que se fugó y se fue, porque lo cuenta hasta dramático, en una noche pudo entrar en un barco sin que nadie lo viera y viajó de polizón hasta regresar a España. Este hombre, vamos a darnos cuenta cómo era un completo y absoluto mitómano. Sí. Es bueno hacer un contexto también antes de seguir avanzando, porque decidimos hacer esta reseña porque Héctor Suárez Gómez acaba de hacer una entrevista súper polémica donde él dice que él escuchó siendo un niño, a Andrés García decirle a su esposa que estaba furioso porque Luisito Rey le había pedido a Durazo que desviviera a Marcela. Por eso decidimos volvernos a meter a ver este libro y ver toda la historia y ver qué tanto sí o qué tanto no. Y quién era este personaje que me llamó la atención que dice Héctor Suárez. Ese chaparrito era un monstruo, un verdadero monstruo. Sí. Y yo creo que sí, yo sí creo que era un monstruo. Y que Andrés García contó muchas veces esto de que a él también se lo había pedido Luisito Rey y creo que nadie lo tomó como tan en serio. Ay, Maggie, yo tengo una teoría buenísima al final, pero te la voy A ver. me la voy a volver. Tengo una teoría buenísima porque volví a ver todo y dije, ¿qué se me hace qué? Pero ahorita vas a ver. ¿Tú también tienes tu teoría de qué pasó? Sí, Aquí lo para el dice. final. En el libro lo dice, ella se hace responsable, dice, yo creo que esto. Lo cual es muy difícil que en un libro lo digan, pero bueno, sí estamos en vivo. Cuando él regresó a España, después de todo eso, que se volvió súper irreverente, que se volvió en contra del gobierno, que hacía movimientos en contra de todo eso y que se volvió muy conocido porque tenía como una cruz, un crucifijo, donde tenía polvito blanco adentro. Entonces él en el nombre del Señor se hacía unas cosas, pero ya estaba muy metido en ese tipo de excesos.
Pues es que cayó muy chiquito en ese tipo de No, sí. adicciones, entonces supongo que con el tiempo, en lugar de sanar, pues se iba agravando la situación. Y ojo, esto es parte de la historia, no sabemos la mamá qué cosas lo obligaba a hacer y por eso él las pudo Sí, haber replicado con Luis Miguel, que por eso es importante escuchar esta historia. porque porque déjame agregar algo aquí. Yo estaba viendo información y encontré que, por ejemplo, Luisito Rey nace un 28 de junio, pero Ajá. la mamá cuando lo fue a registrar dijo que había sido el 2 de julio, porque a partir de esa fecha corría la posibilidad de que ella cobrara un beneficio de ayuda social que iba a brindar el gobierno. Desde ahí se veía que la señora era completa, completa y absolutamente y exageradamente una reverenda tranza. Pero bueno, se vuelve casi, casi que ya era como Robin Hood, entonces el gobierno de España, Robin Hood, eso es una forma de decirlo sarcásticamente, porque la verdad es que solamente era un rebelde de estos porros alborotadores que le encantaba estar haciendo todo en contra y revolucionario y subversivo. Entonces ya estaba todo la policía tras él y todo el gobierno y demás, que él tiene que huir a Francia, donde consigue a una persona, ay, no, eso me da muchísima risa. Yo no sé en verdad si aplaudirle o no la posibilidad, esta facilidad que tenía de estando tan joven y hacer tantas fregaderas, porque para no entrar tanto en detalles, porque el libro tiene muchos detalles, conoce a muchas personas, consigue dinero, pierde todo el dinero y se friega a todo mundo en Francia. Tengo entendido que fue un restaurante, creo. Un restaurante pone Ah, con... sí, Sí, que había un restaurante en donde se supone que tocaba, ajá. que se llamaba, yo lo anoté, Sí, los convence de, ay, hay que poner un restaurante en Francia. Olimpia. Ujú, Olimpia, Olimpia. pues vamos a poner un restaurante y yo canto y toco la guitarra ahí y nos va a ir increíble y nos va a ir espectacular y no le fue espectacular, perdió el dinero, ya lo andaban queriendo fregar por andar haciendo fraudes y se regresó a Argentina, lo cual es muy raro porque pues se supone que odiaba a Argentina, porque ahí le habían hecho cosas y que la señora esta era poderosa y demás, pero aún así decide regresar a Argentina, pues porque seguramente conocía ya muchos malandros que había conocido ahí en la Sí, vida loca y dijo, de aquí puedo empezar a hacer algo. Y decide lanzar su carrera como cantante y es ahí, como mide unos 54, que es bastante bajito, ahora sí que no es que mm, yo lo diga porque yo estoy alto, pero es bastante bajito, ahí yo es cuando lo se pone digo, el nombre, yo soy bajita. sí, es cuando se pone el nombre de Luisito Rey, que era muy chistoso porque dicen que él era como este rey enano, que era muy bajito, pero que tenía un ego completamente grande y que él era como, sí, soy Luisito chiquito, pero en realidad soy un rey y soy poderoso, soy como el sol, curiosamente decía en ese momento. Y que el segundo apellido del papá era Rey, pero pues sí creo que tenía el ego el señor un poco Mu- trastocado. Pues es en Argentina donde tiene su único disco, su único éxito, perdón, que se llama Frente a una copa de vino, que yo me Ah, puse a sí. buscarla y la canción es horrorosa. Sí, es horrible, yo también la busqué y no. Digo, perdón, si a Horrorosa. alguien le gusta. No, horrorosa, a mí no me gustó nada, pero vende 1,000,000 de copias de esa canción y sí le va muy bien y tiene mucho éxito. Entonces, imagínate, con todo el éxito que tenía y con todo lo mal que estaba este hombre y con los excesos que estaba llevando, pues ya, estaba viviendo como rockstar en su etapa. Pues Por porque otro lado, ¿perdón? perdón, le gustaba la vida bohemia, entonces con un poquito de éxito y dinero, que era lo que le hacía falta, se No. destrampó. Ahora, por otro lado, vamos a conocer la historia de Marcela, que es una niña que el papá se tiene que huir porque estaban en medio de la guerra mundial Ujú. y el papá se va, huye precisamente a Argentina y la mamá dice, ay, no, yo no me quiero quedar con ella porque me voy a casar, ya encontré otro hombre, entonces dejan a Marcela en un internado donde como película Maggie, tal cual, o sea, la ponían, la explotaban, la ponían a limpiar de rodillas, las monjas eran súper malas o sea, eran las peores monjas en la historia de la humanidad con ellas, y a los 11 años, no puedo más, o sea, todo el tiempo cuando tenía contacto con el papá, porque el papá sí hablaba o veía, se va con el papá a Argentina desde los 11 años. Pero imagínate nada más todo lo que la marcó, que dicen que toda la vida era una persona muy depresiva por haber sido una niña abandonada en un internado y encima tener que pasar por toda esa cantidad de maltratos, ¿no? Pues es que, ajá, imagínate, una niña
que debió de haber sido protegida por sus padres, estaba abandonada en un internado porque a la mamá le estorbó. Yo recuerdo entrevistas de su tía, la tía Adua, creo que se llamaba, Sí, sí, sí. y es ella quien la rescata de ese internado y la ayuda a que viaje para que se reúna con su papá. Adua Basteri, que dio un montón de Ujú, entrevistas después referente a que dónde estaba y es la que más la sí. estaba buscando y todo eso. Pero bueno, estando ahí con el papá, a los 18 años de ella, van a un lugar pues a divertirse. ¿Y quién cree que estaba cantando ahí? Luisito Rey. Lord Farquaad. Lord Farquaad, sí, tal cual, así me lo imaginé. Y él empieza a coquetear con Marcela y fíjate, los papás siempre sienten neta que le dijo, no, no hay forma que salgas con este enano, no hay forma, enano, y no te andes juntando con él y mucho cuidado, todavía porque el enano llega y le dice, ¿usted me daría permiso a salir con su hija? No, pero no, no te voy a dar permiso a salir con mi hija bajo ninguna circunstancia. Y este hombre, que te digo que era un especialista en estar haciendo tranzas, primero le dice, ok, no me da chance, y huye de Argentina porque pues, que supuestamente que el dolor y le estaba yendo mal, y ahora anda viendo dónde va. En Argentina también transa personas y se va a Perú, donde monta otro restaurante en Perú. Es que ya había Igual. encontrado la manera. Sí, conoce gente, le saca dinero, ponte el restaurante y ¿qué crees? Vuelve a quedar mal y vuelve a defraudar a todo el mundo en Perú, le va de la fregada y regresa a Argentina por Marcela, con quien se dice que posiblemente estaba teniendo algún tipo de comunicación ya por algún medio, que ya el romance, aunque estaba el papá se oponía, había un tipo de comunicación, y cuando él regresa a Argentina, se la roba tal cual e inventan una boda falsa, que por cierto, él habló a la prensa y dijo, vean mi boda y demás, y puras mentiras, todo Ah, era sí, falso. que dijo que se estaba casando con una exitosa actriz italiana. Exacto, que ni era Sí. actriz ni nada, pero él dijo, oh, la boda de Luisito Rey, el de la copa de vino, con una actriz famosa. Como no había internet en ese momento, pues todo el mundo decía, no, pues debe ser sí lo máximo en Italia y debe ser lo mejor. Entonces hizo como, nomás porque no había TV Notas, si no le hubiera vendido la nota a TV Notas para que pudieran estarlo viendo ahí O sea, cuando aplicó se la de casaba. Eugenio Derbez antes de que naciera Eugenio Derbez. Exactamente. Pero bueno, entonces ya hace la boda y el papá pues ya no pudo hacer nada porque ya sabemos que una vez que se casan, básicamente parece como que el hombre en aquel tiempo compraba a la mujer y ya era de su propiedad. Sí. O sea, para que nos demos una idea de las cosas horrorosas que son y cómo han cambiado y cómo han mejorado. Es que estamos hablando de mediados de los 60 y todavía cuando había en el acta de matrimonio, en aquella época se dividían las responsabilidades, por ejemplo, pero parte de esas responsabilidades decía que la mujer le va a pedir permiso a su esposo, que antes de, o sea, el esposo en aquella época las tenían que acompañar a votar, por ejemplo. Entonces, pues sí, prácticamente disminuida por el propio contexto social del momento, pero pues era lo que se vivía. Exactamente. Y Luisito Rey dice que él quería triunfar a lo grande como Frank Sinatra y todo eso. Y dice, bueno, Estados Unidos a lo mejor no me alcanza tanto, entonces me voy a México. Me voy a México mientras, en lo que veo a quien más le veo la cara de dejo, no, se casaron en Argentina, Ceci, estaban en Argentina. Entonces, se van a México para poder ir después a Estados Unidos y ya llegó Marcela embarazada. O sea, Marcela se embarazó en Argentina y de Sí. Argentina, de la boda, ya llegó a México. Toda esta historia de que se había estado en Puerto Rico, ¿te acuerdas? Y que un Ujú. señor era su papá, que porque Puerto Rico lo gestó y todo eso. No, no, no. No fue Puerto Rico todavía. En ese momento únicamente había ido de Argentina a Amén. México. Y me voy a adelantar un poquito porque sí creo que es buen momento para hablarlo, porque se ha hablado mucho de la paternidad de Luisito Rey sobre Luis Ujú. Miguel, que la verdad, y para ser honestos, no se parece, pero nadita, nadita de nada. No es por ser intrigosos, pero no se parece nada. ¿O tú se te hace que sí? No, mira, hay que ser honestos, Luisito Rey no era muy agraciado. Independiente de lo que podamos pensar de Luis Miguel, por lo menos carisma tiene y este señor no.
Pues es muy diferente y tampoco es un parecido tan grande con Marcela. Lo que sí me llama mucho la atención es que con Sergio sí se parece mucho. Sí, pues, por la mamá, los genes de la mamá, pero Sí. bueno. Aquí hay una historia que platica la autora que investigó, donde platica que en Argentina, porque obviamente también pues Marcela se adaptó, digamos, al modo de vida de Luisito Rey de excesos. Y que en Ujú. Argentina eran asiduos a club swingers. Y estaba muy de moda por la época, ¿eh? Sí, o sea, eran los setentas, era esta época Sí, donde podría los ser. hippies, amor y paz, todo mundo contra todo mundo, y que eran Ujú. nacidos a las fiestas swingers, y que es ahí donde se embaraza Marcela. Y que por eso toda la vida hubo esta duda de, ¿en verdad Luis Miguel fue hijo de Luisito Rey? Inclusive por el mismo Luisito Rey, si iban a fiestas swingers y sale embarazada, imagínate, y seguramente no iban cada 15 días, iban más seguido. Entonces, esa es una de las versiones, lo de las fiestas swingers que estaba hablando, porque además también asistían a fiestas multitudinarias, por decirlo, donde venden agua de horchata sin agua, Agua de horchata. donde venden agua de horchata sin agua, que eran prácticas comunes en el ambiente bohemio en el que él se manejaba. Que vuelvo a decir, esto nos vuelve a dejar y comprobar cómo estar en las altas élites en ese momento del medio del espectáculo era sinónimo de perdición por completo, ¿no? Fíjate que lo que a mí me genera duda es, ¿Marcela estaría de acuerdo en asistir a esas fiestas o simplemente lo hacía porque el esposo se lo indicaba? Pues yo creo que era una chica que estaba sola, triste, y que, y que él pues tenía este tipo de vida, y ella estaba enamorada, y ya sabes que cuando una persona se enamora, pues ya Sí. valió. Y mira, me dijeron que enseñara aquí una fotografía del bisabuelo de Luis Miguel, y ahí está, mira, el bisabuelo de Luis Miguel y Luis Miguel, ¿se parecen? Sí, se parece también con Sergio. Ajá, muchísimo, ahí está, miren. Entonces, no usaban gorrito, no, hombre, en aquel tiempo ni se estaba usando. Eran fiestas, era exceso, era libertad íntima, que siempre es complicado porque no se está hablando de criticar o de juzgar, se está hablando de lo documentado. Y se Ujú. habla de que fue una forma de vida durante toda su vida, en todos los lugares. Aquí en México también, y lo vamos a ver. Pues de hecho yo encontré que este hombre hacía declaraciones públicamente de que cuando estaba con sus hermanos en España, que era adolescente, les gustaba compartir la misma mujer. Que vamos a ver más adelante. Todas las cosas que vienen. Les digo que este libro es muy fuerte y sí, estamos viendo cómo Luisito también, pues desde chico fue explotado, fue vendido, fue Sí. visto como un producto. Entonces tenía que ver todo el tiempo la forma de sobrevivir y él tenía que ver y creo que eso se vio y se fue marcando. Pero bueno, cuando llega Luisito Rey a México, lo recibe Marco Antonio Muñiz, el lujo de México, que seguramente El conocían. papá del Coque. El papá del Coque. Abrazos al Coque y a Mina, que nos ven todo el tiempo. Lo recibe el lujo de México, Marco Antonio Muñiz, y muy buena gente el señor le presta un departamento en Insurgentes y Xola, porque te digo que aquí está todo documentado, dónde sí, dónde no, y platican que le presta ese departamento y que intenta ayudarlo y que le dice, ¿sabes qué te voy a meter? Porque pues él ya venía de ese éxito grande de la copa de vino en muchos lados y en el radio y se iba corriendo. Entonces dice, ¿sabes qué? Te voy a hacer un show aquí para que la gente te pueda conocer y o te vuelvan a ver y le prepara ese show y ahí es cuando lo ve otro pobre hombre que se lo lleva a Puerto Rico. Le dice, ¿sabes qué? Vamos a Puerto Rico, te doy un adelanto de dinero grande, te doy departamento y se van a Puerto Rico y es por eso que Luis Miguel nace en Puerto Rico. Ok, o sea, no fue Argentina, Puerto Rico, México, sino Argentina, Argentina, México, Puerto México, Rico. Puerto Rico. Ok. Exactamente, porque pues bueno, aquí en México hace el show y se lo llevan allá con dinero, con casa, con todo lo demás. Dicen que el enanito se puso insoportable, insoportable, que exigía cosas como si fuera Luis Miguel y que quería esto y lo otro, y le exigía cosas al pobre hombre productor que estaba confiando en él y se ponía, ya sabes, divo insoportable. Obviamente le seguía la fiesta, seguía el desorden, no hacía las cosas como deben ser.
Y de hecho la portada de su disco era una servilleta donde Luisito Rey dice que Picasso se enamoró de él y que le hizo un dibujo del mismo. Por eso la portada del disco de Luisito Rey en Puerto Rico era eso, un dibujo de Picasso. Imagínate nada más un dibujo de Picasso en una servilleta, ¿cuánto hubiera costado nada más eso? Que yo sabía esa historia, esa sí me la sabía, y recuerdo que algo se mencionaba de que en algún momento, efectivamente, cuando este hombre estaba en París, sí hubo gente que vio a Picasso llegar a ese restaurante y coincidió, o sea, no es que fueran amigos, entonces de ahí él le daba como fundamento al hecho de, es que coincidimos en París, pero que esa servilleta y que ese dibujo obviamente era falso, como todo lo que hacía este señor. Ajá. Y obviamente también para que la gente tenga un poquito de contexto y lo entienda, cuando Luis Miguel es lanzado aquí en México, su eslogan era el Sol de México, e inventaron que había nacido en Veracruz, que Ujú, porque de ahí era el papá y que porque era jarocho, y en ese momento estaban los Rubio Power, que era que Televisa estaba lanzando puros rubios en ese momento para, ya sabes, Yuri, Luis Miguel, todo tenía que sí. ser rubio y mexicanos, como Yuri era de Veracruz y era rubia, dijeron pues también este que sea jarocho, que además Miguel Alemán era en ese momento tenía muchos negocios en Veracruz, entonces por eso inventaron que era de Veracruz, aún sabiendo que era de Puerto Rico, y no es hasta que sale la información, que se filtra la información de que él en realidad había nacido en Puerto Rico, que de hecho viene en la serie, es que hablan con Carlos Salinas de Gortari en ese momento para que le otorgue en frente de todo el mundo la nacionalidad mexicana. Entonces Luis Miguel, hoy por hoy, es mexicano, Es tiene la mexicano. nacionalidad mexicana también, para que se sepa y que vayan viendo. Pero bueno, él nació en Puerto Rico, pero se lanzó como veracruzano en ese tiempo. Sí, sí, recuerdo eso. Este es del dibujo de Luisito Rey que según se lo hizo ¿Picasso? A ver. Picasso. De hecho, es de una nota periodística del martes 20 de octubre de 1970 y que se supone que Picasso dijo que le generaba escalofrío escuchar cantar a Luisito Luisito Rey. Rey de lo bonito que cantaba. Este es el famoso dibujo. Ay, Picasso. Pero bueno, ya sabemos que son. Van a ver. Porque ¿qué creen que pasó en Puerto Rico? ¿Qué creen que pasó en Puerto Rico? Pues lo deja completamente en la ruina a ese hombre que volvió a confiar en él. Este hombre era un estafador serial. O sea, literal, a quien veía lo estafaba. Estafó al del restaurante en Perú, estafó al de Argentina, estafó en España. O sea, estafaba a todo mundo. O sea, profesional él en todo lo que estaba haciendo. Entonces deciden regresar pues con la familia, porque él estaba, no tenía un solo peso. Fíjate todo el dinero que le dio y cómo la gente que es tranza y rata nunca le va bien, ¿no? Es que eso te iba a decir, tuvo oportunidad de destacar en su carrera profesional, que era la música, y lo hizo a un lado únicamente para, pues porque lo que a él le movía era andar estafando gente. Claro, entonces llega a España, donde literal están en la miseria, o sea, dicen que no tenía ni para comer y que la mamá le exigía, que la estaba pasando muy mal. ¿Y qué crees? Llega un empresario mexicano en España que él lo conoce y de nueva, que él vendía fechas en Estados Unidos también, este empresario era una persona muy conocida y le vuelve a vender de que no, que yo soy lo máximo y que mira, que he tenido mala suerte, ya sabes, la gente más cabrona del mundo es la que más se victimiza, siempre, 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 o sea, nunca Sí. falla. Entonces acá este hombre pues empieza a victimizar y ay, qué mal estoy, qué mal estoy pasando y regresa a México. Con este empresario, perdón que me ría, pero vuelve a tronar con este empresario y además es un escandalazo porque el empresario dice que además de haberle robado todo y el departamento y todo, que le robó 2 encendedores de oro, que eso viene en la serie de Luis Miguel o de los encendedores de oro, eso sí lo Sí, ponen. ajá, no, no voy a decir la marca, pero sí estos encendedores que generalmente son de metal y que lo prendes y queda encendido hasta que cierres la tapita, que eran muy comunes en aquella época que había de oro, de plata grabados. Y bueno, cuando truena con este empresario, estando en el medio y conociendo y demás, había tenido una relación poquito no tan profunda, pero se empieza a estrechar la relación con un personaje que yo también leí su libro, El preferido de Dios, que es Andrés García.
Ujú. Andrés García, un actor muy guapo y muy galán, que básicamente sí era actor, pero también era un vínculo impresionante entre el medio del espectáculo, el medio político y el medio de lo criminal. En medio de armas, tenía una Sí, amistad muy estrecha con el Negro Durazo, este personaje del que también hicimos la reseña, ¿te acuerdas, Maggie? sí, sí, sí. Aquí está, de hecho voy a ver si vuelvo a subir también la del Negro Durazo para que la vean, un personaje que se hizo muy conocido porque en Ciudad de México institucionalizó el moche, o sea, en resumen, te agarraban por cualquier cosa y si no dabas mordida, ve tú a saber si seguías vivo. Sí, por eso, ni siquiera eran cantidades enormes, pero por una cantidad ridícula le podían quitar la vida a la gente con anuencia de este señor. Pues Luisito estaba desesperado y se lo lleva o sea, se le lleva a Luisito Rey con el Negro Durazo y tal cual, dicen que le dijo, yo me ofrezco a hacer cualquier cosa que usted guste al Negro Durazo, sabiendo que era una personaje muy fuerte. Y en ese momento le prestó su casa privada, en una privada que se llama en San Bernabé, que es donde siempre han platicado que coexistían los hijos de Andrés García con Ujú, Luisito Rey, Luis Miguel y también con Héctor Suárez y Héctor Suárez sí. Gómez, que es ahí donde Héctor Suárez Gómez escucha todo esto y empieza como pues tal cual, o sea, te lo presento, ¿qué quieres que haga? Pues vas a trabajar para mí, conoces el medio del espectáculo y yo tengo todo lo turbio, entonces tú vas a ser el vínculo entre todos mis negocios sucios y el medio del espectáculo. Pero te das cuenta cómo, y era justo lo que mencionabas, ¿no? Desde el principio de los tiempos siempre han estado vinculados el medio del espectáculo, la política y los negocios ilegales. O sea, no es nuevo. Bueno, dicen que para ese momento ya eran unos excesos, que el Negro Durazo les mandaba dólares y dólares a los niños y que los niños jugaban con las armas de toda la gente que tenían trabajando para ellos, los policías, y ellos lo han platicado también después en historias, cómo siendo niños platicaban con las armas y las pistolas y todo eso. Y claro, pues ya se había metido en ese negocio que dejaba mucho dinero. Y dicen que además, como era un vínculo entre el medio del espectáculo y lo político, empezaban también a ser muy partícipes o organizar estas fiestas de horchata sin agua, Uh, que era eso, no era otra cosa más que una forma de vincular el medio del espectáculo con el crimen organizado, con la política, con empresarios, todo esto. Entonces, él era quien manejaba todo eso y distribuía en... Es que está muy fuerte, la neta. Eso, estar vinculado con el medio del espectáculo. Y dicen que él era burro, o sea, que él estaba cargado todo el tiempo y que se convirtió en el dealer favorito del medio del espectáculo. Que en el pues él era el libro, que ¿eh? surtía las mercancías. Ajá. Y en otros libros se ha hablado de que había varios centros de espectáculos que ahorita ya no funcionan tanto, donde había varias personas, donde cantaban estas vedettes, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Que siempre estaban anunciando. Y esos centros de espectáculos era donde se distribuía todas estas cosas, al lado de personas como Sergio Andrade, por ejemplo, que también estaba trabajando ya en ese momento en esa parte. Y lo que se dice, según el libro Nación TV, porque me gusta dar la bibliografía, porque nosotros no sabemos y no nos consta, que había Ujú, tres personas encargadas de como las cabezas de todo esto en Televisa, que eran Víctor Iturbe el Pirulí, Paco Stanley y Humberto Navarro, que era la Pájara Peggy, el que estaba dentro de la Pájara Peggy, ujú. era el productor del programa y que se volvió una persona pues, fuerte, con una personalidad bastante, bastante dura. Y aquí vemos cómo se va encerrando todas estas historias que hemos visto en los libros de Anabel Hernández también, de estos Sí. personajes, que hay otros también, que ya ni para qué estar mencionando, únicamente voy a hablar de los que están en los libros, cómo tenían centros de espectáculos, cómo hacían estas fiestas multitudinarias, cómo los niños estaban expuestos a esto todo tiempo, cómo estaban llevando los artistas que en ese momento estaban, acabo de tener la entrevista con Ana María Vázquez, que platica cómo pues, el SEA básicamente era una forma de profesionalizar lo que hacían antes, que era agarrar un montón de chavitos y chavitas de 14, 15 años para que sirvieran a, pues eso, como buffet de gente menores de edad. Y que existía el catálogo que Ana María, que siempre fue como un mito, muchas personas Ujú.
no dicho, Ana María Vázquez, en esta declaración que hizo primero y en la entrevista que me dio después, si no la han visto, búsquenla aquí, exactamente el Marrakech era uno de los lugares, que ella asegura que vio este libro y la industria estaba completamente podrida. O sea, imagínate nada más, todos coludidos con todo y ahora sí que el cuerpo era la moneda de cambio y yo no sé, a lo mejor soy muy mocho, que sí, creo que en muchas cosas sí soy mocho, pero cómo se exponían a estar haciendo esas fiestas tan fuertes. Como Es, Didi creo que era un niño de cuna. es que eso te iba a decir, o sea, viendo las historias, comparándolas, por ejemplo, con el caso de Didi o incluso con los de Jeffrey Epstein, ¿a qué exponían a todos los niños que en aquel momento estaban creciendo en el medio del espectáculo? Y sí, muchos de ellos sobrevivieron, pero ¿cuántas historias no existirán que no se han hablado de jovencitos o de niños que no sobrevivieron a esas historias? Pues bueno, por esas fechas se da cuenta que Luis Miguel canta. Y le dice a Andrés García, mira, este niño canta y hay que ver, y a Andrés García le encanta ver cómo canta. Esto no viene en este libro, pero lo voy a complementar con el libro que acabo de hacer la reseña de Luis Miguel, que platica la Ujú. vida, que dicen, bueno, este niño canta, entonces se lo enseñan al Negro Durazo y dicen que el Negro Durazo es que lo lleva con Miguel López Portillo, que hacen que el niño cante en una fiesta, en la boda de su hija, y es ahí en la boda de su hija que lo ven en una disquera y deciden lanzarlo por todo lo grande, porque el Negro Durazo, como le gusta, él decía, a este sí y este no. O sea, no era cuestión de, ay, talento y me esfuerzo, no, era las palancas, las personas importantes. Entonces sí, ese producto que era este niño Luis Miguel, que no es un ataque a Luis Miguel, porque la verdad que era un niño que dicen que lo levantaban a cantar, que o sea, lo explotaron de una Sí. forma horrible, estaba apoyado pues, por toda la industria política obscura para poder hacer este super lanzamiento. Es que creo que todos vieron la posibilidad de obtener algo de Luis Miguel. Sí, pues era un niño muy chiquito, de hecho, bueno, las palabras exactas que usa la autora no es descabellado intuir que el show business cubría el narcotráfico. Que era eso, era una pantalla, era una forma de esconder toda esta empresa. Dice, y Luisito era el dealer más buscado de la televisora en ese momento. Dicen que para ese momento Luisito sí veía a Luis Miguel como una mina de oro, porque también lo veía con muchísima envidia, porque el niño estaba logrando, José López Portillo, perdón, sí, porque el niño estaba logrando el éxito que él nunca pudo tener. Y que de hecho le puso el sol porque el sol era el astro rey, o sea, Luisito Rey. Era una forma Luisito de, Rey. por eso fue el eslogan de el sol de México y el sol y todo eso. O sea, el papá de alguna manera sentía envidia con, o sea, de su hijo. Sí, mucha envidia, porque el hijo estaba logrando el éxito rotundo que él siempre quiso y además tenía muchísimo talento el niño. Y hay que recordar que existe la posibilidad de que él supiera que no era su hijo, por lo cual O por lo también. menos la duda. Exactamente, había ahí un rencor que estaba muy fuerte. Y dicen, según testimonios de varias personas, dicen que lo trataba mal y que lo insultaba, que le decía, sin mí no eres nada y tienes que hacer lo que te digo y eres de lo peor y todo esto. Y que ante los medios daba entrevistas y decía, no, es que yo me lo prefiero mil veces como hijo que como artista, siempre primero lo personal, o sea, un hipócrita, como todo mundo, la neta, casi en aquella época, que hablaban y decían cosas horrorosas. Pero ¿qué crees? Llega el momento en que Luis Miguel, pues obviamente era súper exitoso, pero pues le empieza a querer cambiar la voz. Y él con muchas Ujú. fechas y conciertos y contrato con el disco, dice, hay que hacerlo adulto inmediatamente y quiere que se le cambie la voz para empezar a sexualizar al niño. O sea, que era lo que quería. Porque Ajá. ahorita vamos a ver muchas cosas que normalizamos que no era. Lo manda a Los Ángeles primero, siendo muy niño, con un coach militar para que se ponga mamey o para que el niño empiece a tener cuerpo más adulto. Porque tenía la referencia del grupo Menudo, que también yo no sé cómo en este momento estaría prohibido, porque lo sacaba a los niños casi desnudos con unos pantalones que era como pintura para el cuerpo. Sí, los famosos mayones, ahora leggings, que pues
no dejan nada a la imaginación, aunque estén muy tapaditos, y sobre todo en los varones pinta las partes que no debería de pintar, y sí, eso es sexualizar un menor. Pero ahí te va. Esto que no viene en el libro yo te lo voy a platicar. A ver, Resulta que en la disquera, Edgardo Díaz, ya sabemos que era el director de Menudo, sí. y la persona que se encarga en la disquera de promocionar Menudo en México y viaja por todos lados con el grupo aquí, es Sergio Andrade. Y casualmente Luisito Rey toma ese mismo modelo de negocios de agarrar menores y sexualizarlos, porque sí, pues yo me acuerdo que yo veía Menudo y punto, pues porque obviamente no pasaba nada por la cabeza en ese momento, pero hoy Ujú. por hoy, siendo adultos, sí nos damos cuenta que en realidad lo que estaban haciendo era ponerlos como un buffet para esta bola de gente cochina. Sí, ya vemos la historia, por ejemplo, de Roy Rosello que lo platicó, pero si te acuerdas, la mayoría de los grupos musicales, ya fueran de niñas o de niños, no parecían, por ejemplo, si tenían 11 años, parecían de 18 y los hipersexualizaban. Pero fíjate, además de todo eso, aquí nos estamos dando cuenta cómo Edgardo Díaz, Sergio Andrade y Luisito Rey Sí, eran parte de lo mismo, era parte de esa escuela, era tal cual, suena horrible, pero era un modelo de negocio, era una forma de poder hacerlo y que a la gente le ¿y pareciera cuántos eh, más? bien, sí, a mí se me hace horroroso. Y además deciden pues, que la mejor forma de que el niño pudiera cambiar rápido de voz pues, fue obligarlo a perder su virginidad a los 13 años con una mujer que se llamaba María, una mulata, que de la disquera EMI Capital en Brasil. Dicen que de repente le dijeron, aquí está esta mujer, métete en este cuarto, y lo encerraron. Y que estaban muy preocupados. Esto, perdón que me dé risa, pero es que sí parece como de película, porque obviamente lo que estaba pasando ahí estaban abusando de un menor. Sí, Era una violación, ya sabemos que era, pero que se tardaba mucho Luis Miguel y que estaban preocupados y que de repente salió Luis Miguel con su bata y ya con el cabello mojado. Y, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Como él ya muy hombre, muy seguro de sí mismo. Yo creo que es una forma de platicarlo, porque la verdad es que un niño de 3 años debió haber estado horrorizado con lo que estaba pasando en ese momento cuando tenía 13 años. O sea, 13 años. No, no es abuso, es violación, para acabar pronto. y eso es corrupción de menores, porque con toda la intención rompen el desarrollo normal de este menor, la infancia, entonces había, o sea, este señor estaba cometiendo una serie de delitos hoy en día, en aquel momento era normalizado. Las historias en aquel momento, la mayoría de los varones es que perdieron su virginidad o tuvieron su primera relación sexual con una mujer mucho mayor y de eso casi no se habla. Bueno, y además viene lo peor, porque decían, bueno, entre más vida íntima tenga este niño, mejor va a ser, porque más rápido se va a hacer hombre y más va a poder entender lo que es esta vida íntima y lo va a poder hacer. Y empiezan a recurrir en una práctica que era horrible, es que no había una mujer que se fuera a acostar con Luis Miguel, fans o personas, que tuviera que pasar antes por Luisito Rey o por el tío. Qué asco. Y hay una historia que dicen que Isabel Ascurain de Pandora, cuando vio eso, salió huyendo y dijo, no, ni nice, o sea, yo qué voy a andar haciendo con Luis Miguel, pero que era como una forma de hacerlo. Sí, antes no le inyectó hormonas, pero no sabemos, yo no me atrevería a decir que no pasó, porque está muy fuerte. Es que Isabel Dicen, Ascurain, digo, aparte de que siempre ha sido una mujer, bueno, a mí me parece, además de talentosa, muy guapa, es una señora que permanece muy guapa, pues niña bien de toda la vida, claro que le iba a asustar eso, si ellas han platicado cómo las cuidaban sus papás en esto de Pandora. no, pues con valores, finalmente, pero fíjate nada más, dicen que esas fotos desaparecieron, pero a los 14 años de Luis Miguel, Luisito Rey, con tal de promocionarlo, le toma unas fotografías a Luis Miguel de 14 con solamente ropa interior, y las manda a Italia para hacer promoción. Imagínate nada más, un niño de 14 años con ropa interior para poderlo... y lo peor es que sí dio resultado porque después de eso, y el furor que causaron esas fotografías, es que lo llaman a cantar a Italia. ¿Cuánta gente cochina? ¿Cuánta gente cochina? O sea, 14 años, estaba Pero normalizado. O sea, en estos tiempos, nomás tener esas fotografías ya te llevaría al bote, porque sí, ya sabemos lo que es y no se debe hacer. pero y es de un menor, pero además no estoy segura porque ni siquiera lo sé, pero me parece que si nos ponemos a buscar,
grupos como Menudo o algunos otros deben de tener este tipo de fotografías, los jovencitos, porque ya vimos también la historia de Elías de Magneto, que les untaban aceite cuando eran unos niños. Es que era la industria, así era. Los niños eran Sí, carne de cañón, como decía el libro de Gaby también, que ella también lo expresa ahí y platica cómo se pasaban los castings, qué es lo que tenían que hacer. Todo mundo 14, 13, 15 años, niños que tenían que sobrevivir en todo esto, padres sí, ambiciosos también en muchos casos, sí. que llegaban y ofrecían a los hijos, como en este caso Luisito Rey. Y dicen que hay muchísimos testimonios, dice la autora, que Luisito Rey, para que pudiera aguantar Luis Miguel, le daba polvo blanco a Luis Ujú. Miguel, niño, para que aguantara, que nunca nadie lo vio a Luis Miguel, que estaban seguros que sí, y que quien lo hacía públicamente y delante de todo el mundo, lo del polvo blanco, era Luisito Rey, y todo el mundo lo sabía. Lo que sí hay testimonios que constan que sí le daba a Luis Miguel en frente de gente es algo que se llama efedrina. Sí, las pastillas, que de hecho él lo narra en la serie, porque recordemos que esa bioserie contaba con la aprobación de Luis Miguel y él ahí narra que él sí le daban estas pastillitas. Sí, y aquí viene, o sea, pero, o sea, tú imagínate nada más para que pudiera seguir trabajando y generando dinero, que ya vimos que después de 8 años de haber trabajado Luis Miguel todo el tiempo y tenerlo dopado y tenerlo, o sea, yo creo que por un lado lo dopaba para que aguantara más y por otro lado, pues como niño le estaba dejando que anduviera con 200 mujeres para que creciera y que estuviera bastante vividito ya, pensando él que, ay, tengo vida de rockstar, era un niño de 14 años, o sea con esta cantidad de cosas que estaba viendo, ¿eso los acelera? Ah, no sabía, pero mira, pues que eso los acelera. Y aquí viene la enorme pregunta, ¿dónde está su mamá? Que es la Ujú. pregunta que nos dejó la serie todo el tiempo, pseudoefedrina. Ah, gracias. Eh, Luisito Rey se fue encargando de ir alejando poco a poco a la mamá de Luis Miguel. Casi no la dejaba que se acercara para nada. Empezó a romper ese vínculo porque pues obviamente era ahora sí que tal cual la gallina de los huevos de oro y Sí. lo empezó a retener, a retener, a retener y la mamá prácticamente ya no tenía comunicación con él porque pues la mamá obviamente lo iba a cuidar y sabemos que todos estos narcisistas lo que siempre hacen es alejar Ay, a sus víctimas de su círculo de confianza, ¿no? sí, justo, los aíslan de cualquier persona que pudiera eh, ayudarlos a entender que lo que están viviendo es incorrecto, que justo quiero regresar un poquito en ese punto, porque lo que mencionabas, el hecho de que Luis Miguel con 13, 14 o 15 años se sintiera un seductor, galán y ligara y anduviera con mujeres mayores, no era culpa de Luis Miguel, sino de quien a su alrededor lo normalizó, que en este caso fue el papá. Exactamente. Y bueno, también hay que recordar que según la historia que estábamos viendo, pues la mamá no solamente estaba alejada de Luis Miguel, sino que también tenía sus problemas. Se dice mucho que él la obligaba a tener interacción con otros hombres, que era una moneda de cambio la mamá, que lo Sí, insinúan en la serie, de hecho. sí, en la serie se deja ver, pero además eso yo recuerdo que de toda la vida se especuló que este hombre la utilizaba, pues sí, como moneda de cambio para cerrar negociaciones, para convencer gente que estuviera a favor de lo que este señor quería. Sí, entonces imagínate, la mamá lidiando con eso, con los consumos de sustancia, con estas fiestas múltiples. Entonces estaban viviendo como un sueño de abusos y de excesos, un niño también, los otros hermanitos, o sea, era bastante fuerte lo que estaba pasando y que tenían muchas discusiones porque ella cada vez estaba menos y menos de acuerdo, pero estaba debilitada. Es que te digo Sí, que no puedo evitar pensar en Sergio Andrade y cómo precisamente las van matando o de hambre casi, las van debilitando, las van dejando sin ningún tipo de fuerza, la tortura mental y psicológica que ejercía sobre ella. Es el mismo modelo exactamente, ¿no? que además no nos consta, pero si este hombre realmente la estaba utilizando para entregarla a otras personas, a otros hombres, me imagino que también la presionaba para que se mantuviera delgada, para que se maquillara, para que se arreglara cuando a lo mejor ella no tenía ganas de hacerlo. Creo que sí, este hombre es un monstruo, no solamente explota al hijo, a la esposa, bueno, que la presentaba como esposa, pero nunca se quiso casar con ella, y de alguna manera ignoraba incluso, por ejemplo, a los otros hijos.
Y también decirlo muy claro, obviamente este Luisito fue un niño explotado, nos queda clarísimo con la Sí, historia, lo cual no lo justifica, y también entender que no es una forma de justificarlo, sino para poder ver todo el contexto y que tengamos todos muchísimo cuidado de no caer en esas cosas, porque él era una persona enferma, era una persona adicto y los adictos dejan de sentir empatía por todo el mundo, dejan de sí. querer a todo el mundo, se desarrolla el narcisismo, estar metidos en esos problemas de sustancia que él tenía de forma muy clara, destruyen las familias, destruyen a las personas y hemos visto que son capaces de cualquier cosa, se convierten en monstruos. Las adicciones no es algo de, ay, mira, es un borrachín o es un te por ocho, es un... No, 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 o sea, se convierten en monstruos destructores de la familia y en este caso él no solamente se convirtió en un monstruo, sino que además contaminó a Marcela y a Luis Miguel de este tipo de situaciones eh, impresionantes. Yo sigo sin creer ¿quién le da a su hijo esas cosas a los 13 años? O sea, no, no, no. La verdad, rebasa por mucho lo que vimos en la serie, ¿no? Y fíjate, quizás también lo hacía sí porque tenía resentimiento porque su hijo estaba logrando lo que él nunca logró, pero también en un afán de explotarlo sin importarle que lo podría destruir porque tenía la duda de si él era el papá. O al final, simplemente porque lo único que le importaba en este mundo era mantener sus adicciones. Sí, y era la única forma que Marcela tuvo de poder hacer todo esto. Dicen que iba y regresaba, pero bueno, ella de repente agarra a Sergio, fíjate, nomás a Sergio, al más pequeño, porque Ujú. él sabía que era imposible separarlo de Luisito Rey. Bueno, Sergio es el más chico de los tres, porque es Sí, Luis Miguel, Alejandro y Sergio el más chico. Alejandro y Que Sergio. dicen que en una de las ocasiones que se había separado, se quedaron de ver en Los Cabos para reconciliarse y es ahí donde se embaraza de Sergio. Y es ahí, en una ocasión nada más, Ujú. que Claudia Di Casa lo dijo, porque tengo que darle el crédito, ahora sí, porque ella lo dijo, que siempre hubo rumores de que él en realidad era hijo del Negro Durazo, Sí, yo recuerdo que siempre se dijo ese rumor. que es mucho, muy fuerte ese rumor, no sabemos, no nos consta, estamos solamente citando a las personas que lo han dicho, y creo que Claudia lo dijo porque lo retomó de otra persona más que lo dijo, ¿eh? No creo que ella haya Ajá, es dicho. que era un rumor. No, pero alguien lo aseguró, no me acuerdo quién era, pero bueno, igual, pues, tendría sentido por lo que se hablaba y lo que se venía manejando. Entonces, ella huye a Italia y la última vez que ve Luis Miguel a su mamá es en Argentina, porque él está en medio de una gira, Ujú. cantar después creo que en Viña del Mar, y le dice, ella a escondidas ve a Luis Miguel y se ven en un programa de televisión donde él le canta la canción de De Marcela Marcela. y que está muy bonito ese momento. Y, ¿Y qué pasa para este momento? Porque, híjole, esto que voy a decir es muy fuerte. Dicen que estaba destruida, deprimida, que estaba mucho, mucho, muy mal. Pero, ¿qué sucede? Había un contrato millonario, millonario para firmar el nuevo disco de Luis Miguel que tenían que firmar ambos, papá y mamá. Ajá, ambos padres. Y Marcela ya no estaba queriendo firmar. Además, Luisito Rey había usado, es que muy Sergio Andrade, a Marcela Basteri como una prestanombres y tenía muchísimas propiedades que obviamente venían de cosas no buenas a Marcela Ujú. y, y cuentas de dinero también en Suiza. Y como ella estaba tan dominada, pues, él pensó que nunca iba a pasar, que ella cuando huye empieza a comer, se empieza a sentir bien, tiene el apoyo de su familia y lo confronta y le dice, quiero el divorcio. Y no solamente quiero el divorcio, quiero el 50% de todo lo que tienes. Es que con el divorcio él le tenía que dar. Ahora, sí, efectivamente, mejor alimentada, ya más consciente, pero también probablemente sin estar bajo el influjo de las sustancias. Exactamente, se limpió, se fortaleció, comió bien, tenía la familia. ¿Y qué es lo que le ofrece? Le ofrece, ok, te regalo la casa de Los Ángeles y quédate con tus dos hijos, pero yo me quedo con Luis Miguel. O sea, no me importa, los demás me andan valiendo, yo me quedo con Luis Miguel, que es lo único que me importa porque es lo que deja dinero. Sí. Ella obviamente no aceptó y dice, no voy a firmar el contrato de la disquera, no te voy a regresar absolutamente nada, hazle como quieras. Es ahí
cuando Luisito Rey le dice, ¿sabes qué? Pues, quiero que veas a Luis Miguel, pero antes de que lo veas, tenemos que hablar y tenemos que llegar a algún acuerdo. Te voy a dar todo lo que quieras, estoy de acuerdo, pues solamente hay que fijar los términos y demás. Y de hecho se dice que Marcela pensaba que en ese lugar iba a estar Luis Miguel, y es cuando la cita en la Casa de las Matas, tan conocida, tristemente. Eh, Ella pensó que iba a ver a su hijo y fue la última vez que aparentemente se le vio a ella. Que de hecho esa historia también la platica la tía Adua y que ella estaba presente cuando hablaron por teléfono Marcela y Luis, y que Luis le pide que lleve todos los documentos que ella tenía, y creo que sí se lleva, no recuerdo si todos o una parte, y entonces se va a reunirse con él porque por fin le va a dar el divorcio, pero ella se va a poder contactar con Luis Miguel. Sí, la investigación dice que hay testimonios de que hubo muchísimos ruidos y que de hecho hay una persona que asegura haber visto a Tito, el hermano de Luisito Rey, salir lleno de líquido rojo, salir lleno de líquido rojo, y que paralelamente, antes de que esto pasara, fíjate cómo desde aquel momento ya existía la desinformación, empezaron a meter rumores dentro de la prensa de todos lados que Marcela estaba teniendo un romance con un mafioso italiano, para que cualquier cosa que pasara, poder echar la culpa. Y efectivamente, si buscas por ahí en internet te vas a dar cuenta que había Sí, mucha información que se relacionaba, no, pues que ella estaba saliendo y que huyó con él a lo mejor y que esto y que el otro, pero eran rumores puestos por ellos mismos, como está pasando ahora. Pues en aquellos tiempos también existía con la prensa y con todo lo y con todo lo demás, ¿no? Él ya era mayor de edad. Entonces estaban corriendo con ese rumor y lo dice la autora, que creo que nadie lo ha dicho tal cual, dice, para mí, a Marcela la desvivieron directamente los gallegos. Es como sí. su conclusión, después de todo lo que ella investigó y todas las pruebas que vio y demás. Dice ella, pues que bueno, que él ya queda, cuando sabe que ya está soltero y que no está con ella, dicen que ya había la versión de que quería manipular a Andrés García o al señor Durazo para decirle que le quitaran la vida a ella porque le estaba haciendo infiel. Y obviamente no aceptaron, lo platicó también ya después Andrés García y lo acaba de platicar Héctor Suárez Gómez, que Sí. efectivamente él estaba pidiendo que se le quitara la vida a Marcela. Cuando él regresa y ya pues, aparentemente ya no estaba con vida, que él tiene una vida de excesos impresionante, que seguía, que tenía un departamento en Polanco donde seguía haciendo estas fiestas de horchata sin agua y hacían muchísimas cosas, y que la familia italiana, que estaban buscando a Marcela desesperada, en alguna ocasión tuvieron contacto con Luis Miguel, oye, ¿dónde está? Hay que buscarla, y que Luis Miguel les dijo, tal cual, ya no la busquen, por favor. Que fue lo que Luis Miguel les pidió a su familia italiana. Probablemente porque él sabía lo que había pasado, pero qué dolor como hijo perder a tu mamá y saber que fue a manos de tu papá. Exactamente. Hay otra versión, que es la versión de la Interpol, que dicen que pues, es muy poco creíble porque además claramente tenía que ver con el gobierno y con toda esta gente que estaba detrás de todo esto y que querían cubrir lo que estaba pasando porque iban a haber muchas cosas, que dicen que ella sigue viva, y que inclusive en el 2019 él la vio y que la desaparecieron para salvarla. La autora dice que ella no cree en eso, pero hoy, Maggie, que es lo que te quería también platicar, a ver, a ti como abogada, dime. Héctor Suárez Gómez escuchó decir eso cuando ella todavía estaba viva y la Sí. vivió a Héctor Suárez grande. Andrés García sabía que Luisito Rey quería desvivirla, se lo dijo al negro Durazo. Y ellos, o sea, él siempre ha dicho que nosotros no fuimos. No se me hace tampoco tan descabellado que si sabían que este hombre quería hacerle algo y que había muchas personas que habían escuchado, pudieran haber advertido y sí, tal cual, desaparecerla para que eso no pasara. Eso se llama complicidad. Sabían de la probable comisión de un delito y no lo impidieron. Justo, justo es lo que hemos estado debatiendo desde hace días por el maestro de Chihuahua. Ellos pudieron auxiliarla para que ella no tuviera ese final. Lo de ellos sería una omisión de auxilio. Exactamente. Pero fíjate, pues, es que qué horrible la neta. Y la verdad es que no es tan difícil pensar que él la haya desvivido, porque más allá de que él fuera o no una persona con esa capacidad, tanto moral o física de poder hacerlo,
se volvió bastante peligrosa y no solamente para él. O sea, al Sí, ella pelear y decir quiero la mitad, pues un hombre así de ambicioso, que además seguramente debía dinero, o vete a saber de quién eran esas propiedades o a quién se las debía. Y sí, se volvió demasiado peligrosa. Entonces, peligroso. esta versión es obviamente la más fuerte, que de hecho creo que de alguna forma fue la que dieron a intuir en la En serie la de Luis serie. Miguel, que ya ves que hasta había investigado con el Mossad y todo, que Sí. dónde estaba y demás. Entonces, yo sí creo que esa puede ser la versión, y aquí es donde regresamos al punto donde ella está desaparecida. Ah, también hablan de que agarró a una mujer del servicio en España, que la hizo pasar por Marcela, y que ella fue la que vació todas las cuentas. Consiguió el pasaporte y la Ujú. visa que nunca aparecieron, la disfrazaron tipo Marcela y en aquellos tiempos era mucho más fácil y fue así como recuperaron las cuentas en Suiza y algunas propiedades y todo eso por esta mujer que se hizo pasar por ella. Que no dudo nada de eso porque también está documentado que este hombre falsificaba los pasaportes, por ejemplo, y se cambiaba de nombre y en lugar de ser Luis Gallego, le agregaba una S al final al apellido y ya era Gallegos, o se ponía un segundo nombre. Entonces, suena bastante real. Yo siempre he creído que la señora lamentablemente le quitaron la vida. Yo no creo esta historia de la señora que está en Argentina y que las primas dicen que sí es, pero que Luis Miguel no quiere. Yo creo esa historia, pero lo que a mí me hace confirmar que esa historia es verdad es que hace unos años, la verdad no recuerdo cuánto tiempo, Araceli Arámbula ya estaba separada de Luis Miguel y comparte para el Día de Muertos su altar y en el altar aparece una foto de Marcela. Cuando Sí. la gente empieza a preguntarle a Araceli Arámbula, que recordemos que es la mamá de los dos hijos chicos, cuando la gente le empieza a preguntar, Araceli baja la publicación, pero la pueden buscar porque todavía está ahí en redes. Entonces, ella, al haber tenido esta cercanía con Luis Miguel, al conocer tal vez la historia, porque probablemente él se lo platicó, es lo que a mí me lleva a concluir que la señora efectivamente en algún momento de esta historia perdió la vida y ya no está. Entonces, no creo en esa historia de que es la señora que está en Argentina. Sí, no, no. O sea, hay muchas versiones como siempre. Y es que también hay muchísimas cosas que esconder y muchísimas cosas que Sí. ocultar. Igual también tener una Marcela rebelde, que imagínate también la cantidad de información que tenía, aunque pudo haber hecho o dicho o demás. Entonces, justamente en este momento es cuando volvemos otra vez, donde Luis Miguel, 18 años, pide, hay que separarnos, nosotros nos encargamos de lo creativo y tú de lo financiero con el papá. Pues bueno, ya sabemos que casi terminó en prisión Luis Miguel, grave error. Sí. Y dice que la serie tiene muchas inconsistencias porque lo de la pata de jamón serrano sí sucedió, pero que no sucedió en un concierto. Que sucedió en el departamento de Polanco, que llegó Luisito Rey con su pata de jamón y que Luis Miguel me lo sacó con toda la policía. Le dijo, te me vas, júchila para allá, no queremos saber nada de ti. Bueno, pero sí sucedió. Es que de verdad es de risa porque creo que este hombre nunca dimensionó el daño que le estaba haciendo no solo a su hijo, sino a todo su entorno, incluidos 3 hijos y una esposa. Y llegar a ofrecer una disculpa con una pata de jamón serrano, o sea, eso nos demuestra que este hombre creía que él no había hecho nada malo o que sentía que tenía esta capacidad de manipular y que todos hicieran lo que él dijera. Pero aquí viene otra historia que es muy fuerte, que es cómo fue que Luisito Rey perdió la vida. Ya sabemos que se separó de Luis Miguel, que intentó poner una disquera, que le fue muy mal, que Ujú. fracasó y que terminó estando en adicciones muy cañón. Y hay varias versiones. Una de ellas dicen que en 1991 viajó a Cuba con mucha neumonía y que ahí fue donde se puso muy mal, pero la verdad es que se habla de que había estado en un hospital en España y luego de ahí lo mandaron a Cuba porque estaba enfermo de VIH y que estaba en etapa terminal y que estaba buscando los mejores médicos y Ujú. doctores para que pudieran salvarlo de estar contagiado de esa enfermedad. Eh, en la serie te ponen que Luis Miguel llega y lo ve y que le pregunta dónde está mi mamá y que ya no le alcanza a contestar y pierde la Sí. vida. La realidad es que Luisito Rey, cuando Luis Miguel se entera que su papá está mal, estaba ya en coma y nunca pudo volver a hablar con él y nunca pudo saber nada de qué fue lo que en realidad le pasó.
De hecho, hay imágenes de un concierto, él está en concierto, él ya no se reunió con su papá, donde a él le dan la noticia en pleno concierto de que el papá había fallecido. Estaba en Chile justo, creo. Ah, Pero hay otra versión que también tiene mucho sentido, porque por esas fechas meten al negro Durazo a prisión. ujú. Y justamente el día después de que el negro Durazo sale de prisión, Luisito Rey pierde la vida. Y se habla de que en el reporte médico de cuando él perdió la vida, dice que el cuerpo estaba brutalmente golpeado. Eso te iba a decir. Esa versión creo que es nueva porque yo al menos no la había escuchado y sé que voy a sonar muy mal y me van a tunar, dijera la señora Marta, pero se me hace justicia divina el que no simplemente haya perdido la vida en una cama tranquilo, o sea, después de todo el daño que hizo. Es igual, estaba metido en demasiados problemas. O sea, una vida Sí, de excesos, terminó solo, terminó fregado, terminó sin éxito. Cualquiera de las dos es horrible. Hay otra versión que de hecho la platica Claudia de Casa, que dice que su última esposa, porque se volvió a casar, lo que ujú. fue que se dio un pasón y que ya no pudo, o sea, era demasiado lo que se estaba metiendo. También suena creíble. Sí, o por excesos en sustancias, o porque le dieron una moquetiza, o porque se enfermó, pues todo tiene que ver. Le salió barato, sí, pues la cantidad O con la que... las tres juntas, las Exactamente, tres con las tres juntas. puntas. Exactamente, tenía VIH, le dieron una golpiza, un paso, no sé, se dio un pasón y Y después a de lo una mejor por el dolor de los golpes se pasó de sustancias y todo se le juntó. Pero igual, dicen que cuando él pierde la vida, que tenía todavía unas cuentas de ahorros en Suiza y que Luis Miguel dijo, no quiero un solo peso de ese señor y que se las da Sergio. Dice, el dinero de él es dinero mal habido y que le agarró tirria. Y así es como se llega al final de este libro, que ¿qué te pareció, Maggie? Impactante, o sea, es información, te digo que yo desconocía porque al menos como seguidora o que me gusta la música de Luis Miguel, que él siempre, yo he contado esta historia ya en otras ocasiones, yo estaba en el kinder, Poncho, cuando un día en Canal 5, no sé si te acuerdas que por ahí de las 12:30, 1 de la tarde, pasaban un bloque de videos que se llamaba Crestomatía. Sí, En ese bloque de videos aparecían dos de Luis Miguel. Uno era Cuando calienta el sol y el otro La incondicional. Yo ahí, cuando yo vi ese video de Luis Miguel, yo dije, un día yo me voy a casar con ese muchacho. O sea, de verdad, yo corría. A mí me molestaba que mi mamá dijera cuando salía del kinder que íbamos a pasar a alguna cosa a comprar o que íbamos a ir a otro lado, porque yo quería llegar a mi casa, poner Canal 5, veía el video y ya de ahí podía comer o lo que me dijeran que tuviera que hacer. Yo necesitaba ver ese video. Entonces de Luis Miguel sí siempre he buscado información, me gusta, pero de su papá no. Y creo que ayuda mucho a entender ese contexto, incluso de cómo crece este señor para ver cómo fue con su hijo e incluso entender, más no justificar, por qué Luis Miguel es un padre ausente. Tal vez tiene miedo de en algún momento ser con sus hijos como fue su papá, pero creo que con terapia lo podría arreglar. no, pero igual, Maggie, fíjate, por ejemplo, hablamos mucho del caso que sí fue horrible de Sasha Sokol, pero pues un Luis Miguel fue Sí, horrible, o sea, fue horrible lo que le pasó, en todos los sentidos, o sea, brutalmente sí, desgarrador, una persona con tanto talento. Esto de nueva cuenta nos muestra esa industria que tanto se había querido ocultar y que hemos visto en tantos libros, porque es bien importante que no estamos hablando aquí de chismes o de rumores, estamos hablando de libros, estamos hablando de sí, documentos, lo cual es nuestro sello. Nosotros nos preparamos para llegar aquí a hacer todo esto y tenemos el contexto por todo lo que ya hemos venido hablando. Me impresiona cómo parecía, todos los monstruos parece que estaban en el mismo congreso o parece que fueron educados por los mismos personajes, porque ahí están todos, todos coexistiendo dentro de este medio ambiente, todo mundo impune, la cantidad de personas, jovencitos y jovencitas que fueron abusados
y que tuvieron que vivir con eso. Y que muchos, la gran mayoría seguramente se van a quedar callados por vergüenza, cuando sabemos que la vergüenza debe cambiar de bando. Es- Y creo que sí, yo diría que este libro nos habla de un monstruo completamente, que es Luisito Rey, pero también creo que ese monstruo es un reflejo de la empresa en la que se desarrolló, o el medio. en todo el medio, en todo el medio, y eso es lo que se ha destapado. Imagínate lo que no se sabe o lo que sucedía incluso antes. A mí me parece que es, sí, más que juzgar es aprender para, lo hablaba hace rato, el Estado generalmente cuando se comete algún delito, por ejemplo. Entonces la Suprema Corte de Justicia analiza y generalmente hace una recomendación muy específica, y es que el Estado debe garantizar la no repetición. Eso no se nos ha otorgado como sociedad, pero también como sociedad no hemos aportado tanto cuando seguimos justificando depredadores del tipo que me digas, cuando seguimos burlándonos de las víctimas, cuando seguimos señalando por qué no se hizo, por qué hasta ahora. Entonces, ni siquiera nosotros estamos cumpliendo con esa garantía de no repetición, y ojalá de verdad aprendamos de este tipo de información que tenemos disponible hoy en día. Y entender que también gracias a lo que pasó con Sasha, muchas de estas personas que Sí, aparentemente ya estaban resignadas a no tener justicia, hoy por hoy la van a poder tener. Y hoy sí, por hoy estas personas que piensen de ya la libré, no pasó nada, hice todo esto y no sucedió nada, ya no va a pasar. Entonces sí es bien importante que estemos informados, porque la información es poder. Y sí. aquí es nuestro compromiso, seguir informando como se debe informar, que es solamente siendo testigos de eso, con sustento legal, por ejemplo, en el caso siempre que estás tú habiendo investigado mucho y haciendo de este tipo de reseñas o este tipo de información una herramienta que las personas van a poder utilizar a su favor, que es lo que siempre hemos querido. ¿Algo más que quiera decir, Maggie, antes de irnos? Que muchísimas gracias. Ya sabes que, digo, creo que mucha gente en el chat va a coincidir conmigo, somos fans de tus reseñas. Ah, gracias. Entonces, y como dice el rojito, el reseñitas. Entonces, muchas gracias por hacerme esta invitación porque lo disfruté mucho. Espero que todos lo hayan disfrutado. No, un gustazo, Maggie. Mañana nos vemos con Maggie, donde vamos a hablar de muchos temas muy buenos. Uno de ellos que no nos acordábamos es Sofía Niño de Rivera contra Ricardo Rocha y cómo después de que él perdió la vida, hoy de nueva cuenta se hace una resolución en la que todos tenemos que aprender como medios de comunicación. Sí, Y está muy bueno, ¿no? así es, sí, está interesante. Mañana lo vamos a platicar en ese y otros temas. Muy bueno. Entonces, bueno, mañana nos vemos al canal de la licenciada Maggie, gracias a la productora, gracias a toda la gente que estuvo con nosotros en esta reseña. No se la pierdan también en el Ponchote Podcast, en todas las plataformas digitales. Y bueno, muchísimas gracias, Maggie, y nos vemos mañana. Gracias a todo el mundo. Recomienden la que está muy buena. Adiós. Bye. Bye bye.